Ya creo que estamos en el aire. Muy buenas tardes a nivel Latinoamérica y muy buenas noches a nivel Europa. Les saluda Ricardo García Montoya, un humilde servidor para todos ustedes, y les enviamos un cordial saludo de parte de todo el equipo de Universal TV Digital. En estos momentos contamos con la presencia de dos distinguidos invitados especiales, por supuesto, y son el señor Alex Morales Guzmán Barrón y el señor Wilfredo Guzmán Jara. El tema de hoy es la disminución de las desigualdades y la creación de empleo, en el marco de la ODS y en el marco también de nuestra Constitución Política del Perú. Quisiera, por favor, sin más preámbulos, darle la bienvenida tanto a Alex Morales como también a Wilfredo Guzmán, sin antes, por supuesto, anunciar que contamos con las distinguidas presencias de nuestros conductores, el licenciado José Luis Caicho Cele y el magíster Ricardo Gutiérrez Rivas. Adelante, doctor Alex Morales, por favor, con su presentación. Gracias, Ricardo. Bueno, yo soy consultor en comercio exterior hace más de 25 años, pero también estoy metido, digamos, tengo una maestría en educación. En el tema educativo ya tengo aproximadamente entre 15 y 18 años trabajando. Trabajo en colegios, trabajo en universidades actualmente y bueno, adicionalmente he hecho algunas consultorías fuera y he tenido bueno, la oportunidad de vivir unos 3 años en Estados Unidos y creo que es conveniente decir esto para poder ver el tema objetivamente que vamos a tratar hoy día, ¿no? Trabajé allá, regresé y bueno, espero que con la experiencia que tengo pueda aportar el día de hoy, ¿no? Ok, muchas gracias, doctor Morales. Adelante, doctor Wilfredo Guzmán. Muy buenas tardes a los televidentes. Yo soy Wilfredo Guzmán Jara, expresidente de la Disabled People International, Organización Mundial de Personas con Discapacidad, expresidente de la región latinoamericana de la Organización Mundial de Personas con Discapacidad, presidente de la Confederación Nacional de Personas con Discapacidad del Perú, expresidente del organismo público Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, CONADI. He sido un funcionario del Ministerio de Trabajo también. Y en mi formación académica soy abogado, administrador de empresas, soy magíster en gestión de alta dirección en el área de ciencias de la empresa, el doctorado de mención en ciencias de la educación y he visitado 35 países del mundo, he participado en la elaboración de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas y tengo una permanente labor de abogado, pero también de consultor en materia de discapacidad, en gestión pública, en políticas públicas, en derechos humanos, entre otros. Muchas gracias, doctor Wilfredo Guzmán. Como sabemos, el tema de hoy es la disminución de las desigualdades en el marco de la ODS. Es el décimo objetivo. Es el décimo objetivo y también la creación de empleo, por supuesto. Pero ahora, hoy, nos vamos a abocar justamente a las personas con discapacidad, que creemos que son las personas más vulnerables a nivel mundial, ¿no? Me estoy refiriendo, en el caso de los países en vía de desarrollo, que son personas, supongamos una persona de extrema pobreza y encima es tiene una discapacidad, se le dificulta muchísimo para salir adelante. Entonces, justo, y para crear empleo, se necesita también tener mucha inteligencia, mucha sabiduría para poder darle esa oportunidad a las personas con discapacidad que tanto se lo merecen. Bueno, bienvenidos al programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología en el área de Desarrollo Sostenible. Adelante, Jorge. Muy buenas tardes con todos. Un placer volvernos a conectar en este programa. Un placer compartir con todos ustedes y agradecimiento a nuestros invitados la tarde de hoy. En principio, me gustaría, además de saludarlos y dar por iniciada las entrevistas y el programa, primero me gustaría escuchar a Ricardo. Ricardo Gutiérrez, es un placer volver a compartir contigo estos espacios. Hola, Ricardo. Hola, Jorge. Buenas tardes, Alex. Buenas tardes, Wilfredo.
Un placer poder tenerlos acá con nosotros en esta oportunidad. Es impresionante lo que ustedes hacen en sus vidas, porque no solamente han progresado ustedes mismos, sino han ayudado a muchos a ver su ejemplo y a seguirlo. Les agradezco mucho y espero que les guste la entrevista. Gracias, Ricardo. Miren, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 10, que es la reducción de las desigualdades, nosotros queremos darle este matiz de aportar a la generación de empleo, tiene algunos términos que creo que es importante podamos nosotros, y por aprovechar un poco el nivel tan importante de nuestros invitados, que nos puedan ilustrar para saber si estamos utilizando apropiadamente los términos y saber si estamos expresando correctamente, digamos, nuestros puntos de vista y nuestras actuaciones inclusive. Por ejemplo, un término recurrente es inclusión. Otro término recurrente es igualdad. Y otro término recurrente es discriminación. Entre otros más. Pero yo creo que estos términos son muy interesantes. Saber si estamos entendiéndolos correctamente, cuál es el alcance o la diferencia de cada uno de ellos, y a partir de eso poder, digamos, si te parece, Ricardo, ir viendo cómo formulamos unas mejores preguntas que sean de la mayor provecho posible, siempre alineados con las metas, sin duda, de desigualdad. No sé, por favor, o Alex o Wilfredo, ¿quién quisiera comentarnos un poco sobre estos términos para ver si los hemos comprendido correctamente? Yo quisiera primero aprovechar mi resolución de CONADIS, tiene la firma del doctor Wilfredo Guzmán, cuando él era presidente de CONADIS. Eso fue el 2013, si no me equivoco. Bueno, después han habido una serie de cambios. Ahora, cuando hablamos del primer término de desigualdad, yo estaba leyendo ahora en la mañana y espero que el doctor Guzmán, supongo que va a complementar eso. Si vemos a Perú, lamentablemente en Perú, yo diría cero igualdad. No cero, pero la igualdad es muy baja. La inclusión en este país es un saludo a la bandera, la verdad. Es algo que lamentablemente, y especialmente, yo lo he sentido, no solamente como Alex Morales, sino lo he sentido en general con las personas, porque estamos hablando de que la desigualdad no solamente es a nivel de las personas discapacitadas, a nivel del empleo de las mujeres, que todavía estamos en un país extremadamente machista, si no vemos, no solamente con las cifras terribles que hay de feminicidio, pero desde que empezó la pandemia hasta el momento, las acciones que se han hecho para la persona discapacitada han sido cero, nulas. Tanto el gobierno del presidente Vizcarra como el gobierno, lo único que hicieron fue decir, es una población vulnerable, que se queden en su casa, y si sacas la plata bien, si no sacas la plata no importa. Y sigue así, lamentablemente, ¿no? Esta continuación de este señor Sagasti es igual. No hay inclusión. Estamos en el puesto 70 y tantos, en el último reporte de desarrollo humano de 2020, estamos en el puesto 76, si no me equivoco por ahí. Ok, estamos a mitad de tabla, pero si nos vemos como un espejo frente a Ecuador, Ecuador nos gana. Claro, Ecuador ha habido un presidente Correa que prácticamente obligó a que las personas discapacitadas, o sea, obligó al tema laboral, pero tampoco estaban preparados, no tenían las leyes adecuadas. Y yo les pongo un ejemplo muy simple. Una empresa como, por ejemplo, Ranza, que puso una oficina en Ecuador, si no ponía el 3 o 4% de empleados con discapacidad, inmediatamente el gobierno ecuatoriano le ponía una multa. Acá en el Perú no es así. Ustedes van a los ministerios y el tema de personal discapacitado creo que no llega ni al 1%. Y por supuesto, ningún ministerio, ninguna institución pública cumple o sea, la ley lamentablemente todavía cumple un papel muy ligero y tenemos bueno, y el tema, obviamente el tema de la pobreza, hemos pasado nuevamente a números sumamente peligrosos porque ya tenemos un nivel de pobreza extrema que bordea el 20%, si no me equivoco. Está muy grave el tema de pobreza extrema. No es solamente por el tema de la pandemia, ya venía de antes el tema de la pobreza extrema. No hay oportunidades. Yo he tratado de desarrollar proyectos, por ejemplo, de fondos tipo Innovate para poder generar, que se hacen en otros países. Si ustedes vieran lo que se hace
Emiratos Árabes o en Estados Unidos o en Suiza, en fin, en Israel, respecto a las personas con discapacidad que de repente acceden a un fondo, ¿no? Un fondo de 15, 20 mil dólares, y con eso pueden crear una empresa. Pero acá vas a la SUNAT, lo bloquean. Vas a no sé dónde, lo bloquean. No existe una, no estoy diciendo que al discapacitado le exonere de impuestos, pero sí que le dé ciertas facilidades para poder, vamos a decir, porque sus oportunidades son menores, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, y el tema de la mujer, peor, ¿no? O sea, el tema de la mujer, aplaudimos cuando hay más ministras mujeres que ministros hombres, y cuando la primera ministra en Alemania, y que ha manejado prácticamente toda la Unión Europea, es mujer. Entonces, ¿de qué estamos? Yo digo, siempre digo, yo pongo la pregunta, ¿no? ¿Realmente el Perú es un país de oportunidades? Yo no creo. Alex, perdona. Yo quisiera, a ver, me interesa mucho diferentes enfoques que has compartido ahora. Antes que Ricardo va a formular una pregunta seguramente, es bueno señalar lo siguiente, ¿no? Uno, por ejemplo, desde el punto de vista de las poblaciones vulnerables o el perfil de los ciudadanos en general, por ejemplo, por edad. Hay discriminación, hay acceso a servicios, digamos, según las edades de las personas, de los jóvenes, de los niños, jóvenes, adultos mayores, edad. Lo otro es por género. Lo otro es por ejemplo, condición social, etnia, creencia religiosa. En fin, hay diferentes perfiles, discapacidad también, diferentes perfiles de los diferentes ciudadanos que tengamos, personas y ciudadanos en un territorio, en un país, en nuestro país. Como hay mucha diversidad de estas poblaciones vulnerables, cada uno tiene una complejidad de acceso a servicios o satisfacción de los mismos o eventualmente discriminación, si corresponde. Y también el acceso a que puedan ejercer un derecho, por ejemplo, a la educación, derecho a la salud de calidad, derecho a poder emprender, a generación de acceder a un puesto de trabajo y tal. Eso es un poco ya generando ya perfil de personas y ciudadanos, ¿no? Cada uno tiene una complejidad, inclusive hasta mixta. Si hablamos de una persona con determinada discapacidad que tiene 6 años, 8 años el niño, un adolescente 13 años, por ejemplo, tiene una serie de, digamos, de restricciones al uso de sus derechos, por ejemplo. Si es una mujercita, una niña de 6 años, de 12, un adolescente de 14, también se complejiza. Entonces, y depende de dónde está creciendo y su familia de dónde procede, etc. Es muy complejo. Lo que trato de decir es un poco que ya viendo el universo de cómo se comporta y siendo menos, digamos, menos sesgado en una en particular, vemos que cada persona tiene una complejidad. Pongo un poco en orden de los actores tan diversos y ahora sí, complejizando un poco el panorama, me gustaría que Ricardo formulara alguna inquietud, una pregunta para usted, para don Wilfredo. Sí, muchas gracias, Jorge. Sí, efectivamente, yo me he puesto a pensar en este objetivo de desarrollo sostenible, que es importantísimo, ¿no? Que mucha gente lo lee, pero pasa nomás y no le hace ni caso. Pero es muy importante. Todo el mundo quiere la igualdad, pero realmente nadie es igual. No hay ser humano igual al otro. Hasta los gemelos son diferentes personas. Como seres humanos tienen diferentes caracteres, son totalmente personalidades diferentes. Lo que sí tenemos que enfocar nuestra visión de igualdad es en la igualdad de los derechos. Que todos sí tenemos derechos a los servicios básicos, a todo lo que pueda brindar una sociedad, un Estado como es el nuestro, ¿no? Una república. Podríamos apreciar de que las desigualdades que vemos día a día en el trato entre las mismas personas. Lo vemos en la televisión, que se pelean en la televisión en diferentes canales, lo mismo, todo el mundo está en conflicto permanente. Y esta desigualdad es la que genera todo tipo de conflictos y peligrosas irresponsabilidades, si es que no son tratadas a tiempo. Entonces, vemos que nuestro país está
poblado por una gran multiculturalidad, ¿no? Y también tenemos visitantes de otros países que viven acá, que tienen otras culturas, otras costumbres, otras tradiciones. Y muchas veces hay conflictos entre todos, ¿no? Nosotros tenemos diferentes razas, diferentes niveles socioeconómicos, diferentes creencias religiosas que algunas veces nos apartan unos de otros, y tenemos problemas de género, como ya lo ha comentado Alex, el machismo, el feminismo y sus conflictos de nunca acabar. La edad, a los ancianos, a los jóvenes, ya muy poco se les respeta. La procedencia de su lugar de origen también dificulta algunas veces, lo dificulta encajar en la sociedad. Y la incapacidad de muchos pobladores. No respetan esa incapacidad para hacerles una vida más justa, más práctica, se podría decir, y darles oportunidades también de trabajo. Hay gente con incapacidad que que tienen ideas mucho mejores que cualquier otro que tiene todas sus capacidades activas, ¿no? Y acá viene la pregunta para ustedes, si me permiten, teniendo en cuenta la multiculturalidad de nuestro país, el decaimiento alarmante del empleo, el desorden político de siempre, la injusta distribución de la riqueza que polariza a la ciudadanía. ¿Qué creen ustedes sobre es lo que podríamos requerir para conseguir esa igualdad social tan ansiada? Muy bien. Me permiten participar. Primero saludar naturalmente a nuestro ocasional colaborador, Alex Morales. Los saludo por su experiencia, su conocimiento, y a los panelistas. En primer lugar, hay que definir los conceptos. ¿Qué es discriminación? Es la distinción que hacemos de las personas por razones diversas. No me voy a extender. Una de ellas es étnica, como han dicho, religiosa, discapacidad, adulto mayor, mujer, etc. Eso es discriminación. ¿Qué es exclusión? Es excluir, porque inclusión viene del término o la etiología del incluso, del empalar, de cerrar en una pared a alguien, ¿no? O a algo. Entonces, excluir es ahí, incluirlo, ¿no? Entonces, es un concepto que en realidad está mal usado, pero entra en moda. ¿Qué es el concepto de marginación? Es el más adecuado. La marginación viene desde una concepción económica. O sea, vivo marginal, vivo fuera del desarrollo. Entonces, viene desde la concepción económica. ¿Qué es segregación? No es igual que discriminar, no es igual que marginar, no es igual que excluir. Segregar significa separar, sacar. Entonces, bajo esas ideas y esos modelos milenarios y que aún permanecen en el Perú, lo que yo puedo decir es, y tenemos que ser en esto claros, en cifras, en oficialidad de conceptos, de investigación también. Personas con discapacidad en el Perú somos el 10.4%. INEI ha dicho que para el 2021 somos 33.035.304 personas. Entonces, discapacidad seríamos alrededor de 3.435.672. Adultos mayores, que es un segmento totalmente excluido, discriminado y marginado, es el 12.7% de la población nacional, 4.195.464 personas. Y jóvenes en el Perú son aproximadamente entre el 25 y 27%, entre 15 a 29 años. Estamos hablando de un segmento de 8,5 millones. Y mujeres, siempre se dice torpemente, ¿no? Incluso esos conceptos machistas, que para cada hombre hay tantas mujeres, etcétera, pero eso es falso, porque normalmente hay un poquito más de mujeres, un 51 frente a un 49. Dicho eso, la desigualdad en el Perú es enorme, es terrible. Yo creo que
principalmente por un tema de corrupción, de oportunismo y de falsas promesas de la clase política, dirigencial y de los funcionarios. Y porque los peruanos no hemos aprendido a organizarnos socialmente. Etnias en el Perú se calculan 3 millones de habitantes, quechohablantes, aymaras, amazónicos. Y por otro lado, la economía está basada en la informalidad, era del 70%. No quiero imaginarme cuánto es ahora a través del COVID. Se supone que se han perdido 3 millones de empleos. ¿Cuál es el presupuesto del Perú hoy día? ¿Ya? 193.556 millones de soles. Hoy día, a través de la dinámica presupuestal que empezó con 183.029 millones de soles. ¿Y en qué medida esos recursos están sirviendo para una dinámica del mercado que provoque que existe empleo? ¿Cuánto de eso? Normalmente se va a planilla, a pago de empleados, 1.350.000 empleados o servidores públicos que casi siempre no hacen su trabajo. Y por otra parte tenemos empleados en las empresas privadas, otros 3 millones. Entonces tenemos una enorme cantidad que vive el día a día de lo que gana en el momento. Entonces esa desigualdad se refleja en falta de oportunidades, como lo dice Amartya Sen. No se trata de tener dinero en el bolsillo, sino tu capacidad para acceder a la escuela, a la salud, al esparcimiento, a ciudades y pueblos accesibles, a un puente, al agua potable, a la electricidad, a la posta médica, etcétera, etcétera. Y esta pandemia, este COVID, nos ha demostrado precisamente eso. Un sistema de salud terrible, desorganizado, sin infraestructura, sin tecnología, sin recurso humano y encima engañando. Pero ¿es solucionable? Por supuesto que sí. Entonces hay que crear un país organizado y podemos derrotar la desigualdad. Yo creo que aplicando la ley. Hay leyes extraordinarias, las normas son maravillosas, pero no la cumple el ciudadano, peor el funcionario. Y el derecho constitucional, claramente entre el artículo 22 y 29, habla, ¿no?, de la promoción y el fomento del empleo. Y tiene determinantes de principios y de derechos que ya comentaremos. Y el contexto mundial, el ordenamiento jurídico mundial nos hablaba de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Hoy hay que añadirle también el de la tecnología. La salud es un bien público y el empleo es otro bien público, que no es que el Estado me dé trabajo, pero debe promoverlo con intensidad. Y en mi segunda intervención podré hablar cómo se complementa desde el derecho constitucional y de acuerdo a la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, dice que la interpretación de las normas se combinan con los derechos internacionales que el Perú ha aprobado y ratificado. O sea, lo que dice la OIT, lo que dice las Naciones Unidas o otros organismos, y el Perú lo ha aprobado y ratificado, es ley en el Perú en el marco del artículo 55, que tiene que ver con el segundo capítulo de los derechos del Estado y nación. Correcto. Don Wilfredo, muchísimas gracias, muy interesantes ambos puntos de vista. A ver, ¿qué les parece? Les propongo algo, a ver si les parece buena idea. Miren, vamos a hablar por poblaciones y vamos a hacer ese enlace con generación de empleo. Alex Morales, por favor, a ver, con tu experiencia has tenido muchísimos alumnos, han pasado por la voz de Alex Morales, formación tanto escolar inclusive y mucho más fuerte en pregrado. Las alternativas, las opciones, las oportunidades que tienen, digamos, por ejemplo, las mujeres formadas, que se van formando, están en formación, en tu experiencia o en tus ejercicios y en tus análisis. Por un lado, las personas que tú has conocido con alguna discapacidad, que han sido alumnos tuyos o tú has tenido alguna cercanía, no sé si laboral o de pronto académica, ¿no? ¿Tú has observado que han tenido algunas oportunidades? Si es así, ¿cuáles han tenido y cuáles no han tenido?
A ver. Primero agradecer al doctor Guzmán porque creo que ha sido bien claro cuando ha hablado de varias cosas, pero yo creo, hablando vamos a decir, de las personas que están estudiando, que terminan una carrera y sus oportunidades, es como un embudo, lamentablemente. Es un embudo que estamos hablando, vamos a decir, un universo de 40 universidades con una misma carrera. Y en esas 40 universidades están postulando a un puesto de trabajo 10 universidades distintas. No, de 20 o 30 universidades distintas. Ahí comienza ya el problema, ¿no? Porque definitivamente se reducen las oportunidades cuando viene de una universidad privada A, B, C o de una universidad pública. Ahí hay un problema. Porque el empleador que está por el otro lado tiene ciertas preferencias, vamos a decir. Alex, perdóname, te corto ahí porque... Alex, disculpa, perdóname que te interrumpa, pero ojo, eso es relativo. O sea, yo he crecido en una época en la cual a mí me decían, y yo aprendí de esa manera, que no importa dónde te eduques, el alumno hace la universidad, no es que la universidad sea el alumno. Y ahí podemos enumerar N ejemplos de gente que ha estudiado en universidades del Estado y ahora están pues en otros países o en otra galaxia. O sea, no sé si eso tan cierto sea. Claro, claro. Pero yo creo, yo lo pongo de otra manera, a ver si te parece. Tú continúas. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que debería existir una universidad o diferentes universidades con alcance a nivel de cobertura, digamos, territorial, que esté estructurada para personas con discapacidad? ¿O debería ser que todas las universidades tengan una determinada cuota, primero, infraestructura sin duda alguna, pero también del punto de vista de recursos académicos y formativos, que es fundamental? Lo dejo ahí, digamos, para tu reflexión. Ya, a ver, yo te voy a responder. Yo creo que en ese caso, ya, vamos a cambiar. No es que vayas a hacer universidades especiales, ya sea para personas que tienen cierto problema de discapacidad, no. Yo creo que no, porque he visto por lo menos 2 o 3 universidades acá donde yo he trabajado, donde sí hay, vamos a decir, ciertas condiciones, vamos a decir, rampas, acceso y una serie de cosas. La tecnología ahora acompaña mucho, mucho. Por ejemplo, este es el iPhone. Yo acá le digo a Siri, porque Siri está acá, y Siri me habla, y Siri ha estado ayudando a personas con discapacidad visual en Estados Unidos. Hay muchos casos, no solamente 1, 2 o 3. Hay muchos casos que ayuda. O sea, la tecnología te acompaña ahora con el tema de la discapacidad. Entonces, tú lo que tienes que crear es que la escuela entienda el problema de la persona que tiene, vamos a decir, ciertos problemas, vamos a decir, ciertas habilidades diferentes, porque ese es el nombre que a mí me gusta más, habilidades diferentes. Entonces, el colegio debe adaptarse. No, yo conocí un caso de un niño en Trujillo. Los padres, ella escribió un libro, ¿no? La mamá odontóloga y el papá médico, que han llevado expertos de Lima a Trujillo. El niño ya es grande, él tiene el síndrome de Down, pero tú lo veías y es espectacular. Y el problema era que en algunos colegios no lo querían aceptar. Pero él ha terminado el colegio, ya está por terminar, creo que ya debe estar en tercero o cuarto de secundaria, y el chico es brillante, porque le han dado las posibilidades, pero los papás han acompañado ese tema. Entonces, el tema es ahí, pero el tema es cambiarle el chip, ojo, es cambiarle el chip al peruano. Esto no es así de sencillo. Tú tienes que cambiarle el chip al peruano porque la región latinoamericana es la región más desigual del mundo. En el tema de desigualdad económica, Latinoamérica, o sea, estás viendo, ¿por qué creen que ha habido tanta explosión en Chile? Chile es manejado por 3 o 4 grupos de poder económico y nada más. Por eso y va a explotar más el tema de Chile. Pero bueno, muy aparte de eso, el tema de discapacidad, yo he vivido 3 años en Estados Unidos y yo era una persona más en el camino. Manejo acá también en Lima, no había ningún problema. No necesito, o sea, sí tenía mi decal para poder estacionar,
una serie de cosas, pero si alguna empresa hacía algo fuera de lo normal, cosa que nunca pasó, yo inmediatamente acudía a los entes responsables, se le hacía un juicio a esa empresa. Correcto. Y esa empresa podía perder 200, 300 mil dólares sin ningún problema. Pero el problema acá es distinto. O sea, solo para terminar, el problema acá es distinto. Ya, porque acá, y yo lo he vivido en carne propia, no es que yo terminé en la universidad, salí economista, me fui a 2 empresas grandes, y la primera pregunta que me hicieron en una entrevista fue, ¿y vas a poder trabajar bien usando bastones? Me lo dijeron en mi cara. Empresas americanas, pero con sede en el Perú. Claro, yo me quedé ahí, debía haberme reclamado la filial. Pero eso, lamentablemente, todavía no ha cambiado. ¿No? Hay que cambiar el chip, ¿no es cierto? Yo creo que ese mensaje me queda muy útil, ¿no? Cambiar el chip. Claro, el chip es decir, tú no debes sentir lástima, porque la gente cree que, ya vamos a darle 50 centavos a esta persona. No, acá no debes darle lástima a las personas. Tú tienes que darle oportunidades a las personas para que puedan tener acceso a un trabajo digno. Perfecto. Si tú le das oportunidades suficientes. Perfecto, Alex. Don Wilfredo, por favor, la misma pregunta antes de la intervención de Ricardo y su repregunta. Y me gustaría, Magíster Morales, tener la ocasión de poder compartir en algún momento experiencias y seguro hacer propuestas. Fíjense, la pobreza en el Perú, del 20% estancado hace varios años, gracias a la pandemia hoy es 34%. Terrible. No hablemos de anemia, de desnutrición. Hablemos del tema del empleo y las personas con discapacidad. El primer elemento es que encontramos que la persona con discapacidad, por responsabilidad directa del Estado, no tiene acceso a la formación, a la educación. ¿Quién debe dar esas oportunidades? ¿El privado te los va a dar? Jamás. ¿Quién es el recaudador de los recursos? El Estado. ¿A quién le corresponde brindar servicios públicos? Derecho constitucional a la educación educativa gratuita. ¿Y qué tenemos? 40.5% de personas con discapacidad, estudios primarios, 23.3% secundarios, 11.4% estudios superiores universitarios, 1.7% escuelas o colegios especiales y 43% de analfabetos. Pero me dirás, pero si me ha sumado, hay como 60 y tantos entre primaria y secundaria, como 43 analfabetos. Porque esa idea de la educación inclusiva tan falsa cree que el niño llevándolo y colocando en medio de un salón lo incluiste. Por eso hablaba del incluso. Porque simplemente en el colegio, cuando tienes discapacidad severa, no vas a aprender a leer y escribir, pues no hay forma. Entonces tenemos que ser realistas. Ahora, por otra parte, científicamente, con el análisis social y la estadística, 76.8% de los peruanos con discapacidad no son PEA. No hay forma. Ellos mismos sienten que no son PEA y que jamás tendrán ninguna oportunidad. No fueron al colegio, son analfabetos, no tienen formación técnica, el apoyo del entorno no existió. Y la PEA, que es el 21.7%, en el caso de la población en general, se supone que la desocupada, no creo en ella, dice que es el 6%, o sea, el 94% de la PEA peruana trabaja, bueno, a través de la información. Pero en el caso de la discapacidad, de ese 21.7%, el doble no tiene acceso al empleo, es el 12%. Entonces son miradas que debemos tener en lo específico. Ahora bien, vayamos al asunto. ¿Hay soluciones? Claro que las hay. Las universidades, distinguidos colegas, separan el 5% del ingreso obligatorio, además de los institutos superiores de tecnología para la discapacidad. Las personas con discapacidad asumen eso, postulan, ocupan o no ocupan, porque hay una exclusión social, ni se enteran que existe la norma. Todas las unidades públicas deberían estar obligadas a tener medios tecnológicos y accesibilidad por ley, bibliotecas en la misma manera. Y algo más,
10 facultades tienen la obligación de dictar cursos sobre discapacidad. Obligación. Las ingenierías, la arquitectura, el trabajo social, la psicología, la medicina humana, el derecho, la economía, la contabilidad, la administración. ¿Qué universidad cumple con eso? Nadie. Me he reunido con montones de universidades. Y sí se puede hacer. Cuando yo fui presidente del CONADIS, encontré 4.400.000 soles de presupuesto. ¿Cómo puedes hacer gestión con ese ridículo presupuesto? Y lo histórico es que devolvían el 25%. Impresionante. Y lo elevé a 12,5 millones, con un histórico negativo, y han pasado 8 años de mi ausencia ya, y solo han crecido en 5 millones. Yo lo tripliqué y solo han crecido en menos del 50%. Ahora bien, creé un programa Soy Capaz que no le correspondía al CONADIS, eso le debía hacer el Ministerio de Trabajo, y colocamos 2.015 personas en 2 años en el ámbito público y privado, y está aprobado. Creé 3 programas presupuestales por resultados que empezaron con 42 millones de soles en salud, en trabajo y educación. ¿Saben cuánto ahora son? Y existen, los reto a comprobarlo. Más de 900 millones de soles hoy hay de programas presupuestales por resultados que se creó en mi gestión. Y en el campo municipal y regional ya existía, antes que yo sea presidente del CONADIS, el 0,5% para accesibilidad del total presupuestal institucional, regional y local. En mi gestión creamos incentivos municipales y 0,5% para oficinas regionales y municipales de atención a la persona con discapacidad, que el año 2019 fue de carácter obligatorio, se ejecutó mediante ley 3879 del presupuesto público, y 746 millones de soles. ¿Se ejecutó? No, no se ejecutó. Y para el año 2020 han sido 768 millones de soles. ¿Y para qué? Para desarrollar operativamente programas, bienes y servicios. O sea, podríamos crear programas de empleabilidad para personas con discapacidad, y no se hace. ¿Por qué? Por ignorancia, por negligencia, por incompetencia, por corrupción. En mi siguiente intervención les diré las estrategias que tengo, convencido estoy de que se puede generar empleo para personas con discapacidad, para mujeres, para jóvenes. Un momentito, gracias, doctor Wilfredo, gracias por su intervención, gracias también, doctor Ale Morales. Quería hacer algo realmente que el mismo doctor Wilfredo me ha dicho que no lo diga, pero creo que es necesario decirlo. Me van a disculpar si es que estoy haciendo mal, pero el doctor Wilfredo Guzmán Jara es un candidato también al Congreso de la República del Perú y postula por Alianza por el Progreso, con el número 16. Yo creo que, así como también estamos tratando de disminuir las desigualdades, si nosotros vemos los porcentajes que hay en el Congreso entre hombres, mujeres, personas con discapacidad, yo creo que es una gran oportunidad para justamente hablar sobre este tema también, de las posibilidades que tienen las personas con discapacidad para postular al Congreso y lo dificultoso que es para postular al Congreso, porque no puede movilizarse como las demás personas, necesita siempre apoyo, siempre ayuda. Es decir, están en más dificultades que las demás personas. Bueno, pido disculpas nuevamente. Wilfredo es un candidato al Congreso, creo que estamos observando, es un estadista neto, se viene preparando hace muchos años, ha sido presidente mundial de la organización, 2 veces presidente de la Organización Mundial para Personas con Discapacidad, ha sido también presidente del Congreso o director del Congreso. Entonces yo creo que estamos hablando de darle las responsabilidades a los congresistas, a personas capaces y personas que realmente puedan resolver algunos problemas, algunos temas. Bueno, los dejo ahí, disculpen la intervención. Adelante. Gracias, Ricardo. Ricardo Gutiérrez, por favor, tu pregunta final para Muchas gracias. Bueno, hablando de discapacidad, escuchándolo al doctor Wilfredo Guzmán, yo creo que los discapacitados somos muchos de nosotros. Más bien él es el que nos va a guiar por la senda que tenemos que ir. Y le agradezco mucho por sus palabras, Wilfredo, y por su gran esfuerzo para tener esa brillantez mental, ¿no?
y espiritual, porque lo veo muy, muy claro. Estábamos hablando antes de cambiar el chip al peruano. En realidad, ¿creen ustedes que tal vez una buena e intensiva dosis de capacitación sobre el civismo, que antes teníamos la acción, el estudio cívicos, y ahora ya no tenemos, nadie conoce, significaría pues conocer los objetivos nacionales? Nadie conoce los objetivos nacionales, sí que existen, y que sería un rumbo a donde deberíamos de tomar. Conocer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que muy pocos lo tocan. En eso creo que ni en el colegio ni en las universidades lo tocan. Solamente una pequeña élite. Y una inducción de refuerzo adecuado de todos, empezando de los docentes, los funcionarios públicos, los profesionales, los estudiantes y ciudadanos en general, para que puedan tener una mejora en sus capacidades de desarrollar el amor al prójimo, ser sensibles, para fortalecer nuestra empatía, nuestra capacidad de empatía, el desarrollo de la inteligencia emocional. Muy rápido reaccionamos ante cualquier vicisitud. Y la capacidad de trabajo en equipo. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. De esa manera podríamos tal vez mejorar la PEA y contribuir a disminuir la desigualdad entre los ciudadanos. ¿Qué opinan al respecto? Alex, por favor. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. Mira, acá hay una cosa, creo que ustedes la saben, pero es importante mencionarla, donde en la meta que pone Naciones Unidas el capítulo peruano, lo anecdótico, yo diría el caso que ponen, dice, de aquí al 2030, así empieza la meta, o sea, estamos hablando de acá a 9 años más, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. Y el 10.3 dice algo parecido, ¿no? Garantizar la igualdad de oportunidades, por lo menos no lo dice al 2030, ¿no? Entonces, el problema, y lo que ha mencionado el doctor Wilfredo, es grave, porque definitivamente, pues, tener dinero para ejecutar y no ejecutarlo, y lo que decía Ricardo es cierto, o sea, cambiar el chip no es fácil, ¿eh? Porque es un tema cultural. Es como cuando tú quieres hacer, si lo manejamos a nivel micro, es cuando le quieres hacer una transformación digital a una empresa y tienes que empezar por un cambio de cultura en la organización. Y el gerente general no quiere cambiar la cultura porque él está acostumbrado a manejarse desde una organización vertical. Y acá tienes que manejar una organización horizontal. Entonces el problema es ese, ¿no? Porque definitivamente tú tienes el Perú. Partamos, por ejemplo, si hablamos de etnia, o sea, hablamos de raza. 70% del país es mestizo. Y yo les puedo contar 500 historias de bancos que tomaban gente, o sea, las chicas que tenían, que eran cajeras, eran de ojos azules, y esa era la condición que ponía el presidente y director de ese banco. El presidente y director de ese banco ya falleció. Pero así tenemos casos N cantidad. Pero el tema de los valores, y lo ha mencionado los dos, Guzmán, creo que el tema de la corrupción es muy fuerte. Cuando y Jorge me preguntó cómo era el tema de pregrado, por lo menos en la universidad donde yo enseño, en una universidad donde yo enseño, sí tenemos un tema es más, cuando empieza el ciclo, me mandan un mensaje de un área y me dicen, por si acaso el alumno Juan Morales tiene un problema, ¿no? Está catalogado como fronterizo, hay que trabajar tales acciones, le recomiendo conversar con él, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí tenemos como una especie como de manual para manejar. No puedo asegurar que el 100% de los profesores de la universidad lo hagan. Yo me atrevería a decir que sí, el 80%. Cambiar la cultura en este país no es tan sencillo, porque lamentablemente, pues, yo no creo, o sea, el tema de la desigualdad no es solamente un tema del Perú, el tema de la desigualdad es un tema latinoamericano. La desigualdad
económica es muy fuerte en Perú, en Chile, en Ecuador. Pero si tomáramos ejemplos como Ecuador, que han tenido que tener un presidente en silla de ruedas, muy aparte si ha tenido problemas, que el brazo derecho correa, en fin, para que las leyes se mejoren. No, pero acá, frente a, vamos a decir, el tema de los valores, y yo preguntaría es, ¿el Perú tiene valores? Yo creo que sí. En la pandemia la gente ha comenzado a desarrollar más el lado humano, pero hay que trabajar más ese lado humano, hay que trabajar más a las personas que tienen problemas de discapacidad. Es como ese dicho que dicen, al pobre no le regales pescado, enséñale a pescar. Lo que quiere las personas es oportunidades de trabajo. Lo que quieren es que le den oportunidades de poder desarrollarse. Pero no decir un mensaje en el cual digas, ahora, por ejemplo, no, vamos a vacunar a los 3 millones de adultos mayores, porque se pueden morir. Pero eso ha cambiado el chip, ¿eh? Porque era distinto hace 2 meses atrás. Y yo pregunto, porque Wilfredo justo ha puesto el dedo en la llaga, son 3 millones de personas con discapacidad. Estamos hablando de 3 millones de personas con discapacidad. Discapacidad visual, yo tengo discapacidad física. Yo, digamos, yo siento que soy una persona que debo hacer más dentro, o sea, me siento limitado en algunas cosas, sí, bueno, en algunas cosas, ¿no? Pero manejo, camino, voy, hago, pero por ejemplo, ¿no? Una cosa muy simple. Yo salgo a hacer compras y no uso mi pera ortopédica y la gente me ve como si fuera un fenómeno en la calle. Los niños agarran y gritan, ay, papá, mira, mira, ese señor un friki, parece, ¿no? O sea, eso tiene que cambiar. Tú vas a países, como en otros países, y las personas que tienen esos problemas son consideradas hasta héroes. ¿No? Cuando yo viví en Estados Unidos, me preguntaban, ¿en qué guerras has estado en Vietnam? ¿O has estado en el Golfo Pérsico? Pensaban que yo había perdido la pierna en un evento bélico. Eso falta. Esto de acá, lamentablemente, es un problema que viene del Perú desde la época colonial, que no ha cambiado en la época de la independencia. Tiene que cambiar el tema de la cultura en el Perú. Tenemos que aprender a pensar que el Perú es un país mestizo. Por naturaleza es un país mestizo, en la cual las razas, las etnias. ¿Ustedes saben cuánto es la... Para terminar esta parte nomás, solamente para darles un ejemplo. ¿Saben cuánto es la pobreza en la gente, vamos a decir, así como la gente del Ande que hay acá en el Perú, en su referente en México? ¿Saben cuánto es el nivel de pobreza digamos, en todas las tribus mexicanas y todo? 45% de pobreza. Eso es lo que tenemos que cambiar en este país, ¿no? Ya me extendí demasiado. Muy bien, gracias. Wilfredo, por favor, adelante. Gracias, Alex. Don Wilfredo. Mire, yo coincido mucho con Alex, no tengo la oportunidad de conocerlo, pero es verdad. A ver, la discriminación está inoculada en la mente. Te pueden decir, uy, la persona con discapacidad son muy capaces. Eso está en el concepto teórico. Pero en el fondo del subconsciente, a ver, secretaria con una apariencia. ¿Se imagina usted a una chica que vaya al trabajo con una pierna ortopédica? Y dicen con buena apariencia. ¿Qué es buena apariencia? O sea, porque tengo rasgos andinos, mi pelo es negro, lacio, no tengo el pelo dorado, los ojos azules, no tengo buena apariencia. O sea, es todo un tema cultural, como él ha dicho. Pero vayamos a lo concreto. A ver, la norma dice en el artículo 12 de nuestra ley 29973 y en el artículo 29 de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad que el Perú ha aprobado y ratificado, que las personas con discapacidad deben ocupar cargos públicos y de funcionarios. Oiga, ¿ustedes creen que a mí me van a elegir como ministro o viceministro? Imposible. Oiga, hay tanto viceministro y ministro que están en la luna que ni siquiera están con la preparación adecuada, pero basta que tengan una discapacidad para ser inelegible. Esa es la realidad. Y también sucede en la empresa privada. Ahora bien,
que no, que ya no existe eso, no. Incluso sí tiene que ver la universidad. Cuando provienes de la Universidad Católica, Lima, etcétera, etcétera, los empresarios, las grandes empresas privilegian, ¿ah? Ojo, que eso es verdad, no deja de ser cierto. Sí es verdad también lo que, no recuerdo cuál de los panelistas ha dicho, que hay gente que puede estudiar en la peor universidad del Perú, pero si se prepara, se capacita, va a lograr trascender, eso también es verdad. Pero en el imaginario del empresario, del que contrata, está esa situación. Entonces, ante esos hechos concretos hay soluciones. Terminemos, por favor, con la corrupción de la contratación en el Estado. Basta. Porque no me digan ustedes que no se percatan que cuando hay concursos, siempre el arreglo está bajo la mesa, favores políticos que tienes que pagar a tu amiguita, a tu amiguito, o hasta debe haber dinero de por medio, los contratos, concursos están direccionados. Decir lo contrario es engañarnos a nosotros mismos. Y he escuchado palabras excelentes, no recuerdo de cuál de los panelistas que decía, no, tenemos que tener amor por el prójimo, y le engañamos a la gente. ¿Y cómo lo podemos hacer? Crear una sola instancia pública que no exista más el concurso público de ningún ministerio, de las 2.620 pliegos presupuestales, ni del gobierno regional y locales, que una institución pública se encargue de los concursos. Oigan, ahora hay tecnología, incluso el concurso se puede hacer en línea, presentar el CV, la entrevista personal y examen escrito, y con la tecnología puedes percatarte si está leyendo un celular, si por ahí está viendo otra computadora, está leyendo textos escritos. Entonces eso evitaría y tendríamos meritocracia. No entraría más, por favor. Suficiente pues, porque tienen el 5% de la contratación de confianza a dedo. Ya dejémosles con su 5% a dedo. Pero por Dios, lo demás tiene que hacerse de la manera que creo que se puede legislar. No lo estoy diciendo por mi posibilidad de estar de candidato. Otra cuestión. Se habla de oportunidades a los jóvenes. Falso, pues. Porque en los concursos públicos se piden experiencia laboral. Imposible que tengan experiencia laboral. ¿Cómo lo solucionamos? Les parecerá jalado en los cabellos. 20% de todos los empleos públicos, los concursos obligatorios para jóvenes entre 18 y 29 años. Es una oportunidad. Ante el hecho que eso no se da, tenemos que crear mecanismos que los activen hacia esa orientación. ¿Quién se puede oponer? No hay forma de oponerse, hay que darles oportunidad. Con Javier Díaz-Canseco liberamos la actual ley que no se dio porque los congresistas lo decidieron. Nosotros hicimos una iniciativa legislativa, recolectamos 123,000 firmas y así se ha creado la ley 29973 y hemos logrado el 5% obligatorio que en ningún sitio se cumple, ni en el Congreso, ni en el Palacio de Gobierno, ni en el Ministerio de la Mujer. Ojo, que cuando fui presidente del CONADIS, elevé al 50% de los servidores públicos con discapacidad en el CONADIS. Aún se revisen. El CONADIS es una agencia de empleo donde están colocados los que vienen del Ministerio de la Mujer, ahí jovencitas, además, también, y gente sin conocimiento en el tema, y funcionarios del Ministerio de la Mujer se van a CONADIS a ganar 10,000 soles, 8,000 soles, porque esa es la remuneración. En mi época pagábamos 6,000, ahora ganan 10,000, 8,000. Entonces, ¿soluciones hay? Claro que las hay. Además, normemos para que todo joven, y esto va a incentivar que se titulen de inmediato, todo joven que estudie 5 años o 4 años en instituto superior o 3 años en instituto técnico, la mitad de la carrera sea considerada como experiencia laboral. ¿Por qué? Porque la formación académica significa investigar y la investigación es un trabajo. Entonces, sí creo que hay soluciones, como las que he dicho, debe haber mejores, personas que tienen una vasta experiencia. Y sí, pues estoy plenamente de acuerdo. En el imaginario, en la mente de la gente,
está grabada la idea de que somos menos capaces. Y eso, sacarlo, van a pasar 200 años más de vida republicana, corrupción, oportunismo y de falsas promesas. Ok, Wilfredo, doctor Wilfredo, doctor Alex Morales, muchas gracias. Por favor, ya estamos a punto de empezar el siguiente programa, que es Ciencia y Tecnología, con la conducción del ingeniero Carlos Peralta y el ingeniero Rosa Delgado. Pero quizás algo que añadir, Jorge, Ricardo. Ricardo, por favor, Ricardo Gutiérrez, sí, adelante. Sí, algo breve, voy a tratar de decirlo lo más breve posible. Muchas gracias por su comprensión. Teniendo en cuenta que al tener que compartir y sentir un objetivo común que nos unió a todos los peruanos, que buscábamos ganar nuestra clasificación en el último campeonato mundial de fútbol en Rusia, ¿se acuerdan? Se observó una singular unión entre todos los peruanos. Ahí no había desigualdad, todos nos abrazábamos, sin importar raza, sexo, religión, nivel socioeconómico, procedencias, partidos políticos, etc. Y ahí viene la pregunta. Como objetivos comunes, ¿creen ustedes que poder llegar a entender bien de la gran necesidad de prepararnos para sobrevivir a nuestras amenazas latentes, llámese sismos, cambio climático, error humano y las consecuencias de demás pandemias, podría ayudar a unirnos y cerrar las brechas de las desigualdades en nuestro país? Gracias. Bueno, lamentablemente tenemos el tiempo vencido. Jorge, por favor. Sí, no, las reflexiones son sumamente valiosas con nuestros invitados, y lo que Ricardo ahora nos hace de reflexión también es completamente acertada, ¿no? Simplemente mencionar, ya para despedirnos, y despedirme por mi parte, que lo importante es la complejidad y los retos son enormes, son en 360 grados, en todas las edades, en todas las razas, en toda la conglomeración de las sociedades. Así de ese tamaño son los retos para poder cambiar nuestro enfoque cultural, percepción y por lo tanto comportamiento humano y social. Así de complejo. Y si no hay soluciones todavía, es porque probablemente no hacemos una constante y permanente mejora de la parte formativa de las personas y familias, en los colegios y la sociedad misma a través de los medios de comunicación, por citar un ejemplo, o de los mensajes de gobiernos en todas sus instancias. Entonces, esta fragmentación, esta fractura, que tenemos una voz que puede aportar a ello, y hay silencios enormes en construcción de estos puentes y de convivencia como país y sociedades, esas fracturas, esos términos medios, no han ayudado y no sentimos un progreso claro, lamentablemente. Creo que los roles están confundidos, están desconocidos por muchos, no asumen su rol, y eso es algo que tenemos que primero resolverlo para que cada quien, el gobierno, el Estado, la empresa privada, nosotros como individuos y las familias, cada uno asuma un rol constructivo y de mejora hacia esta y las siguientes generaciones. Muchas gracias a todos por asistir a esta edición de Desarrollo Sostenible, y gracias, Ricardo García, te dejo el uso de la palabra. Gracias, muy amable, Jorge. Yo quisiera solamente un minutito agregar algo nada más. Yo he sido testigo personal del funcionamiento de los fondos económicos autónomos sustentados por las asociaciones públicas privadas en Europa. Esto funciona. He sido testigo personal. Entonces, yo digo, si el Estado o estamos en un problema que no sabemos cómo salir, tenemos que salir de alguna manera. Y estos fondos económicos autónomos son fiscalizados y supervisados por los privados, pero, lógicamente, con la visión también del Estado. Pero no solamente con fondos de asociaciones públicas privadas nacionales, sino también a nivel internacional. Entonces, yo creo que se podría solucionar muchas cosas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para disminuir un poco algunas áreas de las desigualdades, algunas áreas, porque son muchas áreas. Una de ellas es las personas con discapacidad, pero me gustaría, de repente, en otro momento, conversar sobre esos temas, ¿no? Para hallar los mecanismos de crear estos fondos económicos autónomos sustentados por estas asociaciones públicas privadas.
que van dirigidos a diferentes áreas, vuelvo a repetir. Bueno, muchas gracias, es un tema técnico que la verdad que es un poquito complicado, pero muchas gracias, muy amable doctor Alex Morales, muy amable doctor Wilfredo Guzmán, gracias Jorge, gracias Ricardo, están cordialmente invitados para el siguiente programa que es Ciencia y Tecnología, porque este es un programa que se divide en tres áreas: política, ciencia y desarrollo sostenible y ciencia y tecnología. Ya hemos entrevistado hoy día a un candidato a la presidencia, hoy día nos tocó desarrollo sostenible con este tema, el mismo tema, y pasamos al mismo tema, a ciencia y tecnología. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, muy amable. Un placer. Gracias. Gracias, gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Gracias, Willy. Gracias, Alex.